Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros. Cuán hermoso es adentrarnos en sus promesas, confiar, asegurar de que su palabra es eterna, tiene cumplimiento, y esto nos mantiene vivos en la fe, en la esperanza y en el amor que Dios ha dado a la humanidad, pues su palabra es la voz que todo ser humano puede escuchar aquí en la tierra. Gracias a cada uno de los hermanos que ya están con nosotros y los que se seguirán añadiendo. Gracias por su fiel compañía, porque están allí dándonos ese apoyo que tanto nos fortalece para seguir avanzando en este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Hoy nos corresponde los Salmos 55, 56 y 57. Así que vamos a comenzar nuestra trayectoria bíblica a través de estos salmos. Salmos de David, los que corresponden el día de hoy, pues han sido escritos por el cantor de Israel. Se llaman, también se les aparece la palabra que son Mictam. Y yo decía, bueno, y esta palabrita, Mictam, vamos a ver qué significa esta palabrita. Y nos dice el diccionario que Mictam es un término hebreo que se refiere a un himno o a un poema que pudo haber sido grabado sobre una tabla. También se le conoce pues como salmos de oro, que son considerados una joya preciosa. Y precisamente hay varios de los salmos que dicen así, Mictam, Mictam de David. Y entonces, conociendo un poquito más sobre lo que significa esto, pues ya sabemos que es un término hebreo que se refiere que tiene encierra el significado de himno o poema y que tiene la posibilidad de haber sido escrito sobre una tabla, y es considerado de sumo valor estos salmos. Escuchemos entonces el Salmo 55. Salmo capítulo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad, y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia, rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque maldades hay en su compañía entre ellos. Yo a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí.
pues fueron contra mí muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que desde la antigüedad permanece, por cuanto no se mudan ni temen a Dios. Extendió sus manos contra sus pacíficos, violó su pacto. Ablandan más que manteca su boca, pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son cuchillos. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no demediarán sus días, empero yo confiaré en ti. Bueno, esto que acabamos de escuchar, el Salmo 55, es lo que se aparece en el subtítulo, en la parte superior del Salmo, es un masquil de David. Explicamos brevemente lo que es un mitán, que es, ¿verdad?, una palabra en hebrea que hace referencia a himnos o poemas que han sido posiblemente escritos sobre tablas y que poseen un valor muy alto. Pero el masquil, que se coloca en la parte superior para describir un poco lo que es ese salmo, lo que representa, el masquil son instrucciones. El masquil es un término que significa instrucciones. Es decir, estos salmos cuya palabra aparece, masquil, detalla, revela instrucciones para el remanente fiel que entenderá estas palabras, estas instrucciones, estos consejos. Estas personas que reciben estos salmos, que ponen en práctica estos salmos, pues se les conocen entonces como los sabios, los entendidos, que escuchan estas instrucciones dadas del Espíritu de Dios para nuestras vidas y las ponen por obra. Entonces, este Salmo 55 es un masquil escrito por el rey David. Hace entonces la petición David en este Salmo expresando que escuche Dios su oración y que no esconda esas súplicas que él está elevando al trono de Dios y que esté atento y le responda, pues él clama en su oración y levanta a Dios el grito. Podemos ver que es un patrón casi muy repetitivo o muy presente en los salmos de David. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué David siempre pide, está orando y que está clamando? Porque precisamente, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por dificultades, nuestra mejor forma de actuar es buscar el auxilio de Dios. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, por eso el rey David hace tanto énfasis en buscar la respuesta de Dios a través de la oración, a través de sus súplicas, a través de ese grito que eleva quizás de desesperación, de angustia, a causa de lo que él teme en su vida. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que recordar. En los salmos siempre se hace mención a causa de mis enemigos, a los que me persiguen, a los que me oprimen, a los impíos, a los que han echado, a los inicuos, a los que con furor me han amenazado. Y todo esto, por supuesto, David no estaba en su imaginación. Esto era algo que él le tocaba, la vida, el alma, dificultades, y no solamente cuando en época de Saúl, también vemos que aún de su propia familia se levantaron contra él. Pero también hay otras luchas que nosotros como humanos tenemos, batallas. A veces tenemos batallas con nosotros mismos.
tenemos situaciones que nos agobian y tenemos nuestras luchas con nosotros. A veces estamos siendo asediados por algún vicio, por alguna cosa que corroe nuestra alma, que destruye nuestra alma y tenemos que batallar contra eso. Entonces, a veces uno dirá, no, pero ya esto hoy en día los enemigos a mí no me buscan para matarme. Usted dirá, de repente esto está desfasado, ya esto no está en estos tiempos. A mí nadie me busca para matarme, no me tengo que esconder en una cueva porque me está persiguiendo alguien para matarme. Es cierto, podemos decir, es cierto, ya yo no, en esto no está vigente. Quizás en los cristianos, en los del primer siglo, segundo siglo, que eran perseguidos, que eran terriblemente castigados por predicar, por testificar de su fe. Podríamos decir que ellos al leer estos salmos pues sentían o se identificaban con situaciones adversas que le estaban pasando. Pero hoy en día decimos, bueno, no, yo no tengo temor ni temblor porque no hay quien me esté persiguiendo ni quien me esté amenazando. Tenemos situaciones contrarias que atacan a diario nuestras vidas. ¿Y cómo podemos identificarlo, hermano? Muchas veces nosotros tenemos un sentimiento que nos oprime en contra de alguien que quizás vimos un gesto inapropiado o vimos algo que nos hirió. Se nos forma a nosotros una batalla y ciertas situaciones que el enemigo va organizando para que haya un malestar y haya un mal ambiente y se formen situaciones que corroen. Y son cosas por las cuales nosotros debemos de identificar y decir, no, esto no es de Dios. Y yo no tengo lucha contra sangre. Mi enemigo no es mi hermano en la fe, no es mi vecino. Mi enemigo no, ellos no son mis enemigos. Tenemos lucha contra huestes, contra señores, contra potestades en los aires, contra esas cosas que batallan contra el hombre, contra eso sí. Y para poder vencer esas huestes del mal, pues tenemos que usar armas espirituales. No hay otra. No crea uno que cayéndole a puño al vecino porque le hizo algo mal ya se va a resolver el asunto. Al contrario, eso lo va a agravar. Pero sí, a través de la oración, y uno dirá, bueno, pero es que esto es muy repetitivo. No, es que estas son las herramientas que el Señor nos ha dejado, no podemos usar otras. Las herramientas son la oración. Por eso que usted va a escuchar siempre en los salmos, oro a ti, clamo a ti, porque ese precisamente es el camino que debemos transitar. La oración, la meditación, el ayuno, el escuchar la voz de Dios. A través de estas herramientas nosotros podemos salir victoriosos de estas situaciones que agobian nuestras vidas. Y reconociendo que no es con espada, no es con ejército que se van a resolver y que vamos a ganar la guerra, sino es con el Santo Espíritu de Dios que nos capacita y nos guía y nos fortalece, nos instruye, nos lleva a un campo espiritual más elevado para poder ir creciendo. A medida que adversidades se van presentando, Dios nos va a ir capacitando. Y después se nos va a hacer fácil identificar el enemigo. No, esto no es mi hermano, ese es el enemigo. Allí. Y en la necesidad y en la angustia, en este salmo, David clama y dice, oye, ¿quién me diese alas como de paloma? Y yo volaría y descansaría, huiría lejos de aquí, moraría en el desierto, me desconectara de todo, me podría apresurar para escapar del viento tempestuoso, de toda esta tempestad, de todas estas adversidades. ¿Y quién no le gustaría, verdad, en determinadas situaciones que desgarran nuestra vida, Señor? Me gustaría desaparecerme, teletransportarme, volar, esfumarme. Pero bendito sea el Señor que nos da la salida a cada situación. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar ante esas situaciones. Me explico. Un ejemplo sencillito para poderles ilustrar esto. De repente yo tengo un hijo rebelde.
un hijo que parece un puercoespín, uno medio se le acerca y de una vez dispara con eso que uno lo hiere, un ejemplo. Y yo estoy orando a Dios para que lo cambie, pero yo oro, ayuno, y es que ese sigue siendo así, y el tenerlo cerca me hace irritar y me hace salir, como dice uno, de las casillas. Pero quizás la oración que nosotros podemos presentar a Dios es que mi conducta sea la más adecuada para poderlo ayudar, es decir, que el cambio primeramente se realice en mí, que cuando le hable y me hable ásperamente no me irrite yo, o no vaya a arremeter contra él con dureza o con un temple no grato, no digno de una sierva de Dios, sino que el Señor vaya tallando en mí esa humildad, capacidad y sabiduría para poder entonces abordar. Entonces, quizás nosotros decimos, bueno, pero es que oro a Dios por esto, pero no cambia la situación. Pero quizás a través de esa súplica, Dios está queriendo cambiar en ti tu posición ante tal situación. Y a veces no entendemos esto. Quizás oro porque hay un hermano en mi congregación que es terrible y que eso es, que me asfixia la personalidad o su manera, pero yo no puedo dominar el temperamento de esa persona, pero Dios sí me da la capacidad de dominar el mío ante esa situación. Entonces a veces diríamos, no, yo me quisiera desaparecer de aquí, ya no me voy a congregar. A veces vemos más, para resolver más la situación, bueno, yo mejor me dejo de congregar aquí. Total, Dios está en todos los lugares y me congrego en otra iglesia. Y esa no es la posición. Esa no debe ser nuestra posición. Nuestra posición es, Señor, si ese es el jabón que me ha tocado para purificarme, pues ayúdame porque me estás emblanqueciendo y ese es el jabón que me ha tocado, el purificador. Y entonces vamos a ir notando que ya no nos está afectando lo que diga, haga X persona, porque Dios está obrando en nosotros. Entonces, eso es lo que podemos alcanzar con mayor rapidez y capacidad que el esperar que la otra persona cambie para que yo sea feliz. No podemos influenciar sobre las otras personas, que yo quiero que mi hijo sea así, que mi hija sea así. No, está en Dios que los cambie a ellos, pero que sí, lo que sí puedo hacer es que Dios me dé la capacidad para actuar sabiamente y para poder moldear mi forma ante situaciones que quizás en años anteriores me irritaba, pero que ya mi reacción no sea la misma. Entonces, hay cosas que uno puede lograr si se sujeta a Dios, pide a Dios en oración, confiados de que el Señor nos puede dar la victoria, nos puede ayudar en este proceso por el cual estamos pasando. Y David, el rey, decía, bueno, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. De día y de noche la rodean y hay trabajo en medio de ella. Esto está difícil lo que se está viviendo, dice David, pues hay agravios en medio de ella y hay fraude y hay engaño y se apartan sus plazas, porque no me afrentó un enemigo. No, sino al parecer ese hombre, esa persona en la cual yo confiaba, mi guía y mi familiar, ese fue el que me ha hecho sentir terrible. Y esos son los dardos más peligrosos. No los que están de afuera, del vecino, de la persona, sino los íntimos, los que están a tu lado, quizás el familiar más cercano por el cual tú jamás esperaste una reacción o una situación tal. Pero a eso le tocó vivir precisamente a David. Cuando él está escribiendo esto es porque realmente lo experimentó. Aquellos cercanos a él, en el caso, él supo lo que era que uno de sus grandes consejeros, Achitofel, pues lo traicionara, se uniera a la revuelta que había organizado Absalón. Estamos hablando de que los consejeros eran personas sumamente cercanos al rey. Y él experimentó eso, precisamente David
experimentó el ser traicionado también por sus hijos. Y estas situaciones, vuelvo y repito, para nadie es grato pasar por estas situaciones. Sin embargo, él halla la solución cuando revela en el versículo 16, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Porque de tarde, de mañana y a mediodía voy a orar y voy a clamar y yo sé que Él oirá mi voz. Entonces, está presentando el cuadro tan difícil que le está tocando vivir. Pero recuerda cuál es el medio por el cual podemos conseguir solución a estas dificultades. Y es la constante oración a Dios. Mañana, mediodía, tarde. En pocas palabras, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena será clamarte a ti, porque estoy seguro que tú oirás mi voz y que tú me salvarás. Esa fue la resolución preciosa que nos ha dejado como herencia. Por esto es un masquil, son salmos que nos dan instrucciones, que nos permite ver más allá de los problemas las soluciones. Y resuelve, pues Él ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí. Pues fueron muchas las cosas que sucedieron. Dios oirá. Desde la antigüedad el Señor permanece, el Señor no muda, no se muda. Dios ha extendido su mano y ha visto las cosas de las cuales he pasado. Todo esto lo va plasmando David como la situación que le ha tocado atravesar. Y dice, hay versículos tan lindos acá. Habla de que ellos tienen unas palabritas tan suaves, tan lindas, así como el aceite, pero es falso. Son cuchillos que hieren, que traspasan el alma a los enemigos. Pero qué linda solución cuando hace nuevamente una invitación el rey David a decir, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Qué hermoso, hermano. Qué bello. Estos versículos son joyas que uno tiene que así tomarlas y apoderarse para enriquecer nuestra fe. Echa sobre Jehová tu carga y él te va a sustentar. Él no dejará caído al justo, no. Él no lo va a dejar. Entonces, qué hermoso. Esto que hace referencia a David en el versículo 22 nos conecta directamente con el apóstol Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, el versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cómo no vamos a hacer la asociación y la conexión directa con ese versículo tan hermoso que el Señor Jesucristo nos dejó? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermosa invitación, ¿verdad? Qué hermosa invitación el Señor, el evangelista Mateo, nos regaló esa expresión de Jesucristo. Venid a mí todos, ustedes saben qué es esto, no hay excepción. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y precisamente tenemos que hacer la asociación sobre este versículo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Él no te va a dejar al caído, al justo. No va a dejar al justo que caiga para siempre, no. Entonces, esto que nosotros estamos escuchando de su voz, porque es la palabra de Jehová, nos debe hacer sentir, ¿verdad? A veces nos llenamos de cargas y estamos agobiados que no podemos avanzar en el pueblo, pero es que tenemos esa carga detrás y no la hemos echado allí donde el Señor nos ha ordenado. Porque mi yugo es fácil, dijo Jesucristo, y ligera es mi carga. No quiere decir que no vamos a llevar carga, sí, pero la del Señor que es ligera, en cambio la de nosotros es muy pesada. Entonces, qué hermoso es que el Señor le dará la recompensa a los que en Él confían
y también el castigo a los que persisten en hacer el mal. Pues cierra entonces David en este salmo que el Señor hará descender a aquellos al pozo de la sepultura, los hombres sanguinarios, los engañadores. Ellos tienen sus días, pero con todo y estas cosas que está pasando, dice David y determina, yo confiaré en ti. Dificultades sí se me van a presentar, pero yo confiaré en ti. Qué hermosa y sabia determinación. Salmo capítulo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, apuranme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Todos los días me contristan mis negocios. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Reúnense, escóndense, miran ellos atentamente mis pasos, esperando mi vida. ¿Escaparán ellos por la iniquidad? Oh Dios, derriba en tu furor los pueblos. Mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo clamare. En esto conozco que Dios es por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que me hará el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bueno, ahora este que acabamos de escuchar, el Salmo 56, es una oración para ser librado de los opresores. Y, por supuesto, está escrita o ha sido escrito este salmo por el cantor de Israel, David. Y este sí es un Mictán. Y pues cuando los filisteos lo prendieron a él, entonces escribe este Mictán, que para hacer la diferencia entre masquil son instrucciones que se nos detallan, mientras que Mictán es un himno o un poema que ha sido grabado, posiblemente escrito en tablas, y es de sumo valor. Y le dicen salmos de oro. Es algo que contiene un valor espiritual sumamente elevado. Entonces, para hacer diferencia entre masquil, instrucciones, y aquellos que siguen las instrucciones son contados entonces como sabios, como entendidos. Y el Mictán, que ya es algo poético, es un himno, es algo que nos eleva o nos genera un rico valor espiritual. Aunque todo nos genera valor espiritual, pero bueno, hace referencia que también se le conoce como salmos de oro, lo que son los Mictán. Entonces, en este salmo nos habla David al expresar: Señor, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia, porque el hombre me devoraría, me oprime combatiéndome cada día. Y volvemos a decir, en la situación en la que él escribió este salmo, estaba siendo atrapado, había sido atrapado por el ejército de los filisteos. Y él expresa entonces: apúrense, se apuran mis enemigos cada día, me apuran, porque son muchos los que pelean contra mí. Esto está que me siento asediado por todos lados, pero qué lindo. Ustedes se dan cuenta que él presenta el problema
ante Dios a través de la oración. David eleva esa, y qué lindo, usted lee los salmos de David y usted se da cuenta cómo él abre las cartas directas así al Señor, detalladamente. El Señor escucha la voz de su siervo. David tenía eso, abría su corazón, su problema, hacía una descripción tan, pero tan detallada sobre lo que le acechaba, sobre lo que arremetía contra él, y lo plasmaba y se lo comunicaba al Señor. Y después que él detallaba lo que lo agobiaba, lo que lo asediaba, lo que le atormentaba, él decía: Señor, pero yo en ti he confiado, pero mi esperanza está en ti. Señor, yo sé que tú me librarás. Entonces, él daba todo, soltaba todo aquella situación que le amargaba, que le dificultaba, que le oprimía, y cerraba con esa resolución. Y aquí en este salmo, él expresa: el día en que temo, yo en ti confío. Qué lindo, qué manera, ¿verdad, señores? Ese día es que yo en ti confío, y a Dios alabaré, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no voy a temer lo que la carne me hiciere. Jesucristo dijo: no temáis a los que matan la carne, el cuerpo, no teman a eso, no teman a eso. Y David había entendido eso que Jesucristo luego nos enseñó. No voy a temer a lo que la carne me hiciera, no voy a temer a aquellos que no los voy a temer. Jesucristo nos dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, no lo teman. Pero ¿saben a quién debemos temerle, verdad? Como nos enseñó Jesucristo. A ese es el que debemos temerle. ¿Y qué manera, David, de llegar a esa resolución? Señor, el día en que yo me siento, yo en ti confío y te alabaré. Alabaré tu palabra. En Dios alabaré su palabra. ¿Y de qué manera yo puedo alabar su palabra? Confiando en su palabra, cimentando su palabra en nuestro corazón, creyendo cada promesa que el Señor nos ha dejado como herencia. Qué manera, ¿verdad? ¿En dónde está? ¿Cuál es la fortaleza de nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Y cómo voy a alabar? ¿Cómo va a sentirse esa alabanza hacia su palabra? En deleitarnos, en ponerla por obra. Señor, alabaré, en Dios alabaré su palabra, en Él es la esencia de mi alabanza, está en deleitarme en hacer tu voluntad. Y no voy a temer aquello que lo que la carne me hiciere, no. Todos los días me contritan mis enemigos, contra mí son todos sus pensamientos para mal, y se reúnen y se esconden, y ellos miran atentamente mis pasos, están esperando y acechando mi vida. ¿Acaso que ellos escaparán ellos por la iniquidad? Señor, derriba en tu furor a los pueblos. Mi huid, mire cómo le dice, cómo hablas David, cómo le escribe, cómo tenía esa intimidad con Dios. Señor, mis huidas has tú contado. Tú sabes cuántas veces me ha tocado esconderme. Pon mis lágrimas en tu redoma. Cuánto he llorado y cuánto he sufrido. Recuérdalo, Señor. ¿No está ellas en tu libro? Todo lo que yo he hecho no está registrado. ¿Lo tienes tú registrado? Entonces serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Todas estas situaciones van a ser mudadas una vez que yo reconozca quién pelea por mí y quién está conmigo. El día que yo clamare, y en esto es que conozco que Dios está por mí, hizo la referencia a David. En Dios alabaré su palabra. Nuevamente hay esa determinación. En Jehová alabaré su palabra, pues en Dios he confiado y no temeré lo que me hará el hombre. Vuelve él a recordar esta resolución, pues sobre mí
Dios, están tus votos y yo te daré alabanzas, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de caídas. ¿Para qué, Señor? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Cuántos estamos caminando en esa luz que nos ha proporcionado la vida? Esa luz, la luz de Jesús, ese evangelio hermoso. Y no temeré, dice David, no, lo que me haga el hombre no temeré. Te tributaré alabanzas. Yo sé que has librado mi vida de la muerte. Y esto no quiere decir que no es que no vamos a morir, sí, nos toca morir, pero de esa muerte a la cual está condenado toda aquella persona que dé las espaldas a la voz de Dios. Esa muerte, que no hay solución ya en esa muerte. Pero qué hermoso es saber que Dios, en la luz de Dios están aquellos que han entendido la vida. Y cierra con estas hermosas palabras: para que ande delante de Dios en la luz de los que viven confiados en el Señor, de los que viven no confiando en su fuerza, no confiando en su capacidad, no confiando en su inteligencia, confiando en Dios, confiando en su palabra, alabando. Imagínense eso, en Jehová alabaré su palabra. Cuando usted camina con Dios, obedece su voz, cuando usted sigue con finura las instrucciones de Dios, pues usted está alabando a Dios, guardando su palabra. Precioso, ¿verdad? Que están hermosos estos salmos de David, este Mictam de David. Precisamente vamos a escuchar el Salmo 57, que también es otro Mictam de David, cuando él huyó delante de Saúl a la cueva. Este es el Salmo 57 que a continuación vamos a escuchar. Salmo capítulo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Red han armado a mis pasos, has abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía, despierta, salterio y arpa. Levantaréme de mañana, alabarte en los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Bueno, por eso es que nosotros sentimos que cuando leemos estos salmos, lo que se está plasmando acá fue algo que David experimentó. Fue algo que lo llevó en sus momentos más cruciales a buscar refugio en Dios. Por eso vemos un David determinado y nosotros diríamos, wow, pero David de verdad que sufrió bastante. Desde jovencito, tener esa responsabilidad del cuidado de las ovejas de su padre, y eso era un compromiso. Y después servir como escudero del rey Saúl, y luego qué cambio tan drástico tuvo la vida de David, que después de haber sido escudero de Saúl,
pasó a ser el prófugo de Saúl. Qué cambios, ¿verdad? Y todo esto lo experimentó él. Pero eso, lejos de hacerlo blasfemar contra Dios o contra el plan de Dios, porque mucho nosotros podríamos haber leído un salmo de David diciendo, pero entonces, Señor, me ungiste desde mi mocedad, que iba a ser rey, y lejos de eso me han venido pruebas y dificultades. No, nosotros no escuchamos, no leemos a David quejándosele a Dios, diciendo, ¿para qué me has ungido desde joven? Si no estoy reinando de una vez, y esto ha sido un proceso detrás de otro proceso. ¿Cuánto trabajo se le presentó a David? Esto no fue que llegó el profeta Samuel, vertió el aceite sobre su cabeza, murió Saúl y él de una vez subió al trono. No, esto no fue así. Esto fue años de formación de Dios hacia David, pero nosotros no leemos en ningún momento a David diciendo, ¿para qué me ungiste si tengo tantas pruebas y dificultades? Porque precisamente parte de lo que nos va a ayudar a nosotros en fortalecer nuestra vida y nuestra comunión con Dios es la compañía de la unción. No porque no vayamos a pasar adversidades, sí las vamos a pasar, pero bendito sea el Señor que ha puesto en nuestras vidas, dentro de nuestras vidas, al Consolador. ¿Y quién necesita un Consolador? Pues aquellos que están pasando por dificultades, necesitan consuelo. No es que por tener el Consolador no voy a tener problemas. No voy a pasar por dificultades. No, eso no funciona así. Sí, se pasarán por dificultades, pero bendito sea el Señor, que Dios nos asiste, nos cuida, nos guía, nos corrige, nos instruye. Y David no tuvo una postura desafiante a Dios de decirle, bueno, entonces, me has ungido, me has hecho vencedor en medio de esta terrible batalla con Goliat, gané, pero y ahora estoy entonces huyendo de este hombre que arremete contra mi vida. Esto no funciona así, ¿no? David, en su capacidad, pudo expresar, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque yo en ti he confiado, mi alma ha confiado en ti. Y qué hermosa manera de decir, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, Señor. Hasta que pasen los quebrantos, hasta que estas situaciones se acaben, yo estaré amparado en la sombra de tus alas. Qué solución tan linda. Esto creó en David una dependencia total y absoluta hacia Dios, reconociendo a Dios como su principal guerrero, como el que salía a la batalla y ganaba y le daba la victoria a David. Clamaré al Dios Altísimo, Él es el único que me favorece. Qué manera tan hermosa de descubrir David la protección de Jehová. ¿Cómo iba David a descubrir la protección de Jehová? A través de las cosas que amenazaban su alma, su vida. ¿Cómo voy a saber yo cuando hay un refugio si no lo necesito? Sí, pero cuando mi vida está en peligro, busco ese refugio. Y precisamente eso le sucedió a David. Su vida estaba en peligro y su refugio, Jehová. Las alas de Jehová se extendieron sobre él para entonces ampararlo. Y todo eso entonces ya con algo tan vivido, tan experimentado, David entonces puede enseñar que Jehová es escudo, es protector, es su pronto auxilio, es su ayudador, es el poderoso, porque todas esas facetas de Jehová, David las conoció en momentos cruciales de su vida. Y al expresar, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Reconocía que su vida estaba entre leones, acechanzas feroces estaban en su entorno. Estoy echado entre hijos de hombres encendidos,
con dientes, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua es cuchillo aguda. Pero sobre todas estas cosas el Señor se ensalzará sobre los cielos, sobre toda la tierra tu gloria, Señor. Ellos han armado a mis pasos y han abatido mi alma y ya han cavado pozos delante de mí para que caiga. Pero mi corazón está dispuesto, Señor, a pesar de todas las acechanzas y a pesar de todo lo que arremete contra ti. Mi corazón sigue dispuesto a cantarte, a adorarte, a seguir escribiendo salmos para ti. No es que estaba en una vida plácida, feliz y contento y allí entonces escribiré los salmos, no. A pesar de todas las acechanzas que haya en mi entorno, yo sigo dispuesto a cantarte, a escribirte salmos y a dar a conocer a otros tu verdad. Despierta. A veces en sus desesperaciones sentí, Señor, despierta, gloria mía, despierta. Salterio y arpa y levantaréme de mañana. ¿Ustedes creen que esto era solamente pura letra de David? No. David, de mañana, alabar al Señor, cantaré a ti en las naciones, porque grande, qué manera de medir, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu gran verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. ¿Qué situación tan difícil estaba viviendo David al haber estado por tanto tiempo siendo perseguido por Saúl, el haber entrado a esta cueva? Recordemos el acontecimiento que sucedió en esa cueva cuando él entra y más seguido entra el rey. Toma la valentía de solamente cortar ese bordecito de la capa del rey. Qué impresión al él temblarle el pulso a David por estarle cortando el bordecito al rey Saúl. Un hombre que era diestro en la guerra, David, y que por estar haciendo eso le temblaba la mano, porque qué respeto, qué situación. Pero en medio de esa dificultad y en medio de esas situaciones tan difíciles por las cuales les tocó atravesar, él reafirmó y expresó: Señor, seguiré cantándote, seguiré adorándote, seguiré escribiéndote salmos. Mi corazón sigue dispuesto. No es que te voy a adorar cuando me des paz y cuando me des tranquilidad, no. En las situaciones buenas y en las no tan buenas, mi alma te alabará. Mi alma seguirá en esa comunión contigo. ¿Por qué? Porque sencillamente a Él, a Dios, debía derramarle toda su alabanza y toda su adoración. Vidas convertidas a ese nivel, que en medio de las cosas buenas y las no tan buenas, tengamos siempre presente que en su palabra seguiremos glorificándole a Dios. Qué determinación. Sencillamente es algo maravilloso que Dios nos conceda en estos tiempos. Abrazar estas promesas, abrazar estas determinaciones y deleitarnos, así como lo hizo David. Señor, en los días que temo, yo en ti confío. Y sabe qué lindo es saber, Señor, que en las sombras de tus alas me ampararé. Qué lindo. De verdad, así como Jesucristo lo refirió a Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise así guardar, proteger como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Debajo de mis alas el Señor quiere tener a su pueblo así. Señor quiere tenernos debajo de sus alas y así protegernos. Qué hermoso, porque David lo experimentó. Se amparó debajo de las alas de Dios hasta que todos esos quebrantos pasaron. Así que bueno, ya de esta manera entonces cerramos con estos 3 salmos